Buenos días, el siguiente video es sobre la sexta práctica que se realiza de manera individual sobre el código de ética y conducta profesional de la Asociación de Maquinaria Computacional. Primero tenemos que saber que la ACM es una asociación fundada en 1947 como la primera sociedad científica y educativa en el campo de la computación. Esta asociación diseñó un código para inspirar y guiar la conducta ética de todos los profesionales de la informática, incluyendo a los profesionales actuales y los futuros. Además, el código sirve como base para corregir posibles infracciones éticas que se presenten en diferentes áreas de la computación. La primera pregunta del taller nos dice qué opinión surge de la lectura de los principios éticos generales de la profesión. En general, mi opinión es que el código proporciona una clara y concisa estructura de seguridad y control sobre las normativas básicas que debe seguir un profesional en el área de la computación, lo cual permite seguir un modelo estándar y apegarse a alineamientos que impiden el uso indebido de la información y el incorrecto manejo de los datos en una organización o en un grupo de trabajo. Además de esto, se plantea no solo las responsabilidades que un profesional debe adoptar en un trabajo colaborativo o individual, sino que pone al tanto de los derechos que poseemos al hacer parte de un equipo, con un líder al mando de un proyecto o también a la hora de percibir actos que atenten con el bien público o el bien personal. La siguiente pregunta es, ¿cree que hay puntos éticos que no se han tratado en estos principios? Realmente las normativas que plantea el código son bastante generalizadas a diferentes áreas de la computación y el hecho de profundizar en los lineamientos ya establecidos por el código puede llevar a una redundancia de información en las ideas planteadas por el código. Es verdad que en el mundo de la informática nuevas tecnologías diariamente amenazan al bien público y es por esto que en la sección 4.1 vemos una sugerencia a los profesionales de la computación sobre el deber de adherir a los principios del código y contribuir al mejoramiento de los mismos. En la siguiente pregunta nos basamos en el punto 1.5 y 1.6 y nos preguntan que si estos puntos se han tratado adecuadamente en nuestro medio colombiano. Los puntos 1.5 y 1.6 mencionan la responsabilidad que se les da a los profesionales sobre el uso de documentos con derechos de autor, el respeto de la información privada, el manejo de software libre y el correcto tratamiento de datos sobre los usuarios. En general proporciona una normativa sobre el respeto a la información que, al ser difundida, puede llegar a afectar directa o indirectamente a una organización o un grupo o un individuo, debido a que se trata de información personal o trabajos profesionales propios. En el entorno colombiano, el uso correcto de la información es una actividad muy poco empleada en la sociedad, puesto que históricamente Colombia se ha caracterizado por ser un país cuyos individuos cuentan con una mala educación en donde la corrupción y la trampa son sus principales falencias. Debido a esto, en diferentes contextos se han llevado a cabo situaciones en donde predomina la falta de honestidad por parte de diferentes individuos y el aprovechamiento de información privada. Algunos ejemplos van desde el ámbito político, en diferentes casos de corrupción que se han presentado, hasta el entorno educativo, en donde los estudiantes visualizan el hecho de plagiar documentos como una alternativa viable y no como lo que es un delito. En el punto 2.6 del código nos hablan sobre los trabajos a los que debe acceder un profesional teniendo en cuenta las competencias y los conocimientos que posee. Y basándonos en eso nos dicen que por qué creemos que en el medio colombiano y el medio regional la responsabilidad y las competencias son subvaloradas. La mayoría de casos en el entorno regional y nacional en los que algunos profesionales se ven subvalorados por su nivel de competencias radica en el desconocimiento en algunos niveles gerenciales de una organización sobre el perfil adecuado para el que fue contratado un empleado con base a sus destrezas y conocimientos. Algunos líderes no tienen en cuenta, por ejemplo, la normativa 3.3 del código
en donde se redacta claramente que un líder es responsable de garantizar la calidad de la vida profesional, teniendo en cuenta el desarrollo profesional y personal de los trabajadores y trabajadoras. A su vez, se han puesto en evidencia muchos casos en el medio colombiano en donde las organizaciones filtran el proceso de selección basándose en características que no miden realmente el nivel de competencia de un empleado, apreciando estados específicos como la edad, el sexo, las creencias o ideologías, la raza, la orientación sexual, etcétera. Diversos casos de títulos falsos, por ejemplo, para la toma de vacantes en cargos públicos en Colombia se han visto reflejados, como por ejemplo el exdirector de las TIC o el caso de Jennifer Arias, quien había sido destituida de su cargo de presidenta de la Cámara por presentar plagio en su tesis de maestría. Haciendo especial énfasis en el punto 3.7 del código, ¿cree que en el contexto colombiano se tiene en cuenta? Bueno, en muchas entidades bancarias o sanitarias, personalmente considero que no se tiene en cuenta este punto, debido a que, como tal dice el punto, no hay un monitoreo sobre el nivel de integración de los sistemas en la infraestructura de la sociedad. Por ejemplo, muchas plataformas como Nequi, que son un medio del cual el colombiano diariamente depende, como estudiantes, trabajadores o personas del común, utilizan esta aplicación como fuente principal de pago y muchas veces la plataforma presenta fallas que impiden el correcto uso de esta, ocasionando problemáticas en los usuarios. Esto posiblemente debido a que no se evidencia un monitoreo continuo de la forma en la cual la sociedad depende del sistema para que la organización de los desarrolladores de la aplicación sea consistente. De igual manera, se ha visto que muchas entidades sanitarias, como las EPS, presentan problemas en donde se ven afectados los usuarios directamente, ya sea por el contratiempos en el proceso de solicitud de citas o en la falta de efectividad en la entrega de diagnósticos de manera virtual. Pensando en la comunidad, ¿piensa que los ingenieros de sistemas WIS se sienten identificados o no con el código propuesto por la ACM? A lo largo del proceso educativo de ingeniería de sistemas de la WIS, de diversas maneras se les enseñan a los futuros ingenieros la importancia de respetar la mayoría de normativas planteadas en el código, por lo que sí considero que los egresados de la carrera son capaces de adherirse a los lineamientos planteados por la ACM. Desde los primeros niveles de educación se infunde la idea de citar correctamente trabajos ajenos y que están dispuestos a dicha función, y además de elaborar de manera crítica, acertada y autónoma los trabajos y estudios propios, cumpliendo con el perfil adecuado del ingeniero de sistemas, el cual busca que éste sea capaz de examinar, formular, analizar, tratar y resolver problemas en grupos interdisciplinarios, proponiendo como solución un modelo representativo del problema planteado, que relacione todos los componentes en él involucrados, asegurando así una función y solución eficiente mediante la utilización de los recursos informáticos. Y bueno, eso es todo el desarrollo del taller. Muchas gracias por su atención.